Ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, Six Flags, quizás para muchos, es uno de los mejores parques de juegos mecánicos del país, pero tras de sus instalaciones se han escrito miles de historias que para nuestra creencia solo deberían de ser de risas, diversión, adrenalina, pero sobre todo un desestrés a la vida cotidiana. Pero no te confundas, a veces los lugares que tienen mejor cara terminan siendo los que más misterios esconden. Prepárate bien, porque estás a punto de escuchar por parte de personas como tú 3 relatos aterradores ocurridos en Six Flags. Bienvenidos a Tiempo de Historias. No suelo contar esta historia porque la gente no me cree, pero juro que lo que viví aquella noche en Six Flags México fue real. Ocurrió hace algunos años, cuando trabajaba como guardia de seguridad nocturno en el parque. Mi turno comenzaba a la medianoche, cuando el último visitante se había ido y el parque quedaba en completo silencio. Era un ambiente inquietante, pero después de un tiempo te acostumbras, o al menos eso creía. Esa noche en particular, la rutina parecía normal. Caminaba entre los juegos mecánicos apagados y las calles vacías, iluminadas solo por unas pocas luces de emergencia. Todo estaba en calma hasta que llegué a la zona de los Looney Tunes. Fue allí donde algo me pareció extraño. Las botargas de los personajes que usualmente estaban guardadas en sus respectivos almacenes estaban esparcidas por la calle. Bugs Bunny estaba sentado en una banca, con la cabeza ladeada de una forma antinatural. El Pato Lucas y el demonio de Tasmania estaban de pie, pero con los brazos extendidos como si fueran a atrapar a alguien. Pensé que algún empleado había olvidado guardarlas, así que decidí llevarlas de vuelta. Cuando toqué la botarga de Bugs Bunny, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La tela estaba húmeda y fría, como si alguien la hubiera usado recientemente, aunque el parque llevaba varias horas cerrado. Entonces lo escuché, una risa baja y distorsionada. Era como si alguien intentara imitar la risa de Bugs Bunny, pero con un tono gutural y maligno. Me quedé petrificado. La botarga se inclinó levemente hacia adelante. Retrocedí de inmediato, sintiendo un terror puro que me paralizó por unos segundos. De reojo, noté que las otras botargas también habían cambiado de posición. No esperé más, giré sobre mis talones y corrí. Mientras lo hacía, escuchaba pisadas tras de mí, pero cada vez que volteaba, las botargas seguían inmóviles. Sentía su presencia, como si me observaran, como si estuvieran acercándose cuando no miraba. Finalmente, llegué a la casa de seguridad y cerré la puerta con llave. Miré por la cámara de vigilancia y lo vi. Bugs Bunny estaba frente a la caseta, la cabeza inclinada, con una sonrisa más amplia de lo normal. No podía ser un empleado, nadie podía moverse así. Apagué las luces y me escondí bajo el escritorio. Permanecí allí, escuchando la misma risa distorsionada cada vez más cerca. Pasaron minutos u horas, no lo sé. En algún momento, todo quedó en silencio. Cuando amaneció y llegaron mis compañeros, salí de la caseta con las manos temblorosas. Revisamos las cámaras, pero en las grabaciones no había nada. Ninguna botarga moviéndose, ninguna risa. Pero yo sé lo que vi, sé lo que escuché. Renuncié ese mismo día. Desde entonces, nunca he vuelto a Six Flags México. Y si alguna vez vas de noche, ten cuidado con las botargas. Puede que te estén observando. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Esto es Tiempo de Historias. Era un viernes por la noche y yo y mis amigos habíamos planeado pasar el día en Six Flags México. Siempre nos había gustado el parque, pero esa noche todo fue diferente. Llegamos tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse y la atmósfera del parque empezó a cambiar. Las luces de las atracciones se encendían, pero había algo extraño en el aire.
Recuerdo que, mientras caminaba por el parque, los sonidos del lugar parecían apagados, como si la gente estuviera extrañamente ausente, aunque el parque no estaba vacío. Nos dirigíamos a una de las montañas rusas más populares, el V2. Era nuestra atracción favorita, pero esa noche algo no estaba bien. Cuando llegamos, la fila estaba vacía. Unos pocos empleados del parque, con una expresión distante, nos dieron la bienvenida y nos subimos rápidamente. Pero algo pasó. Cuando estábamos en la cima de la montaña rusa, la máquina se detuvo abruptamente en lo más alto. Todo quedó en silencio absoluto. De repente, una sensación extraña nos envolvió. No era solo miedo, era un frío profundo, como si algo invisible nos estuviera observando. Miré a mi alrededor y por un momento creí ver una figura oscura al final de la plataforma. Parecía humana, pero no tenía una forma definida, como si estuviera hecha de sombras. Nos quedamos allí unos minutos, que parecieron horas, hasta que la montaña rusa volvió a arrancar y descendimos a toda velocidad. Sin embargo, la extraña sensación persistió. Cuando bajamos, el personal nos dijo que debíamos abandonar la atracción por razones de seguridad, aunque no nos explicaron exactamente por qué. Decidimos dar una vuelta por el parque, intentando calmar los nervios. A medida que caminábamos, noté que algunas luces parecían parpadear y de repente escuchamos un grito lejano. Pensamos que era parte de algún show, pero el sonido no tenía ningún sentido. Venía de la zona más oscura del parque, donde rara vez se veían visitantes. Decidimos acercarnos. Lo que vimos fue más que perturbador. Había un grupo de personas, o al menos eso parecían. Caminaban en la fila, sin hablar entre ellos. Sus rostros eran inexpresivos, y cada paso que daban resonaba de manera extraña, como si sus zapatos no tocaran realmente el suelo. Era como si estuvieran en un trance, completamente ajenos a todo lo que sucedía a su alrededor. Nos acercamos un poco más, pero algo nos detuvo. Un empleado del parque, visiblemente pálido, nos miró con una expresión de desesperación y nos hizo señas para que nos fuéramos. No entendíamos lo que estaba pasando, pero algo en su mirada nos hizo sentir que había pasado algo muy raro. Nos apresuramos a salir del área y al pasar por la entrada vimos que el parque comenzaba a cerrarse. Esa noche, cuando nos subimos al auto para irnos, ninguno de nosotros dijo alguna palabra. Sabíamos que algo extraño había ocurrido, pero no sabíamos qué. A lo largo de los días siguientes, investigamos sobre ese lugar y descubrimos que muchas personas habían tenido experiencias raras en Six Flags, especialmente en las zonas más oscuras del parque. Algunos hablaban de figuras sombrías que aparecían en la periferia de su visión, y otros incluso mencionaban haber escuchado gritos extraños o visto a personas que no parecían estar del todo presentes. Nunca volvimos al parque, y siempre que alguien menciona Six Flags México, no puedo evitar recordar aquella sensación extraña y esa figura oscura que vi en lo alto de la montaña rusa. No sé si lo que sucedió esa noche fue real o si fue producto de nuestra imaginación, pero algo me dice que no estábamos solos. No olvides suscribirte. Continuamos. Siempre me han gustado los parques de diversiones. La adrenalina, los gritos, la emoción de sentir que el corazón se te sale del pecho. Six Flags era mi escape perfecto, o al menos lo fue hasta aquella noche. Era una noche fresca de octubre, la temporada de Festival del Terror. Fui con un grupo de amigos y entre risas decidimos subir a una de las montañas rusas más emblemáticas del parque, la de la Medusa. Mientras hacíamos fila, noté algo extraño. Un tipo al final de la fila, de aspecto demacrado, vestía una chamarra oscura y tenía la mirada perdida. No hablaba con nadie, solo estaba ahí, mirando hacia la nada. Cuando nos tocó subir, sentí un escalofrío. Algo no estaba bien, pero me repetí que solo era el ambiente del festival. Nos ajustaron los cinturones y el carrito comenzó a avanzar, chirriando contra las vías de acero. En la primera bajada, el viento me arrancó un grito. Todo era velocidad, emoción pura. Pero entonces, en una de las curvas,
vi algo que me heló la sangre. El tipo de la fila, de pie, junto a las vías, en medio de la nada. Imposible. La montaña rusa seguía su recorrido. Mis amigos gritaban de emoción, pero yo apenas podía respirar. Cuando el carrito giró en otra curva cerrada, él seguía ahí, con los ojos hundidos y un gesto vacío. Cerré los ojos y me aferré al asiento. No puede ser real, no puede ser real, me repetí. Al final del viaje, nos bajamos entre risas y empujones. Yo intentaba calmarme diciendo que solo había sido un efecto de la adrenalina, pero cuando miré hacia la salida de la atracción, el tipo estaba ahí, inmóvil, y me miró fijamente. Salimos de la atracción apresurados. Intenté contarle a mis amigos, pero pensaron que era parte del show del festival. Al final de la noche nos dirigimos a la salida. Miré por última vez hacia la Medusa. El parque estaba cerrado y ya casi no quedaba gente, pero él seguía ahí, en la misma posición, observándome. Ya no volví a Six Flags desde entonces, pero a veces, en mis pesadillas, sigo viéndolo, esperándome en la fila. Sin duda desde ahora, ya no verás los parques de diversiones como antes. Quizás en esos lugares hayan ocurrido historias que traten de manifestarse de manera paranormal con las personas más sensibles a estos fenómenos. Pero cuéntame, ¿tienes alguna historia ocurrida en algún parque de diversiones? Si es así, házmelo saber en los comentarios o mandándole al correo que aparece en la descripción para que aparezca en el canal. No olvides apoyarme suscribiéndote y dándole like al video. Esto fue Tiempo de Historias. Cuidado en la montaña rusa.